a Flor Misrachi Pregunta, hoy con la psicóloga Vali Maduro. Vamos a hablar del tema suicidios, que es el tema que nos compete hoy. La Fundación Relaciones Sanas hizo, bajo su coordinación en octubre del 18, una evaluación psicológica de un montón de niños, desde 9 hasta 17 años, si no me equivoco. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo están nuestros niños? Lastimosamente nuestros niños están igual que los niños del mundo, ¿ok? Nosotros evaluamos a 331 estudiantes entre las 9 y 17 años y el 36% salió positivo. ¿Qué quiere decir salir positivo? Tenemos tres diferentes riesgos que nosotros evaluamos. Uno, el riesgo de la conducta suicida, el riesgo que de repente si tienen un diagnóstico de algún tipo de trastorno en salud mental y el riesgo que de repente ya algo está sucediendo en ellos y no está identificado específicamente si es riesgo de suicidio o es que tienen un diagnóstico, pero ya sabemos que ese es el inicio de que algo les está afectando su comportamiento. O sea, casi 4 de cada 10 tienen problemas. Exactamente. Entonces nosotros vimos, por ejemplo, que el 25% de las personas que nosotros evaluamos ya presenta una idea suicida o ya ha intentado, que también es alto. Lo positivo de esto es que las personas que fueron a tratamiento, los estudiantes que fueron a tratamiento, casi el 62% que terminaron sus tratamientos. Porque no todos lo terminaron. Eso es lo otro. Una de las cosas más difíciles, y también mundialmente es así, es que las personas no se mantienen en su tratamiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para concientizar a la población de lo importante que es el tratamiento y lo efectivo que es el tratamiento. ¿Y entonces 63% de los que terminaron qué? Terminaron fuera del riesgo de suicidio. Que eso es un número altísimo, eso nos comprueba a nosotros que la terapia funciona. ¿Y el resto, el 37% adicional? Ok, lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es que un porcentaje alrededor del 40% hizo una mejoría, ¿verdad? Estamos hablando ahorita mismo de las personas que terminaron, ¿ok? Y un porcentaje mínimo continuó estando en riesgo, pero lo que hizo la Fundación Relaciones Sanas y los terapeutas voluntarios es que siguieron dándole las terapias a esas personas. Se habla de, las cifras hablan de un suicidio cada 3 días, 6 intentos al día. Esas son las últimas cifras que no son las más, no son tan recientes nada. ¿Hay un aumento o hay visibilidad? Hay ambas, hay ambas. Las personas hoy en día están lastimosamente haciendo intentos y muertes por suicidio que son más visibles, ¿verdad? Y hemos visto un aumento preocupante, casi epidemia, de las muertes por suicidio en Panamá. La persona que comete suicidio es cobarde, es valiente, no es ninguna de las dos, simplemente no vio otra salida, ¿qué es? No, ninguna de las dos. La persona que desde el momento que comienza a pensar, o la persona que intenta y la persona que muere, en ese momento, su capacidad mental está en que solamente esta es la salida, no hay ninguna otra opción. Es como una visión de túnel, ¿no? Si tú y yo comenzamos a tener un problema, comenzamos a tener muchísimas opciones de cómo resolverlo, ¿verdad? Tenemos opciones A, B, C, D y hablamos con otras personas. Las personas que están en riesgo de suicida, se ha demostrado que tienen una distorsión cognitiva que lo que los hace es, primero que todo, perder todas las esperanzas, estar sumamente negativos y entonces todo esto cierra las opciones y ven esta como la única. Entonces no es como que ni que soy egoísta, que a mí no me importa con las otras personas, no pueden pensar en nada más. Eso lo tienen en común todos las personas que cometen suicidio. Así es. ¿Qué más tienen en común o solamente eso? La soledad, por ejemplo, tienen una alta sensación de soledad, de que a nadie les importa con ellos, de que no pertenecen, de que de repente el mundo sería mejor sin ellos. Esas son características que comparten la mayoría de las personas en riesgo. ¿Y las personas que cometen suicidio estaban yendo a terapia generalmente o no? Las estadísticas internacionales nos dicen, por ejemplo, que un 84% de las personas que mueren por suicidio ha visto algún tipo de profesional en salud, ya sea un médico, un psiquiatra o un psicólogo. ¿Alguna vez en su vida?
en el año anterior a la muerte. ¿Okay? Y por ejemplo, el 65% de las personas que intenta ha ido a ver un profesional de la salud mental antes de hacer el intento. Entonces, yo sé, me vas a preguntar, ¿funciona o no funciona la terapia? No, lo que pasa es que, igual que te acabo de decir aquí en Panamá, la mayoría de las personas o solamente va una semana o de repente se va a los 3 meses, que los 3 meses es el periodo de mucho mayor peligro de la persona. La persona se va de la terapia antes de que el tratamiento lo pueda ayudar y el riesgo sigue alto. 3 meses es el tiempo clave, el tiempo peligroso. Por eso que ustedes en Relaciones Sanas dan las terapias gratuitas que pagan donantes por 3 meses solamente. Okay. La razón principal es que la prueba que nosotros ponemos la podemos aplicar a los estudiantes cada 3 meses. Entonces lo que nosotros hacemos una pre-evaluación para ver dónde está el estudiante, ahí detectamos. Y a los 3 meses, entonces lo que hacemos es poner una post-prueba para saber dónde está la persona. Eso es primordialmente. Entonces, si la persona, por ejemplo, sigue en riesgo, porque hay algunas personas que siguen en riesgo después de esos 3 meses, entonces el tratamiento continúa. ¿Ya podemos llamar epidemia este tema o todavía no? Sí. Lo que pasa es que las personas todavía no están conscientes de que el suicidio se contagia. Cuando yo tengo una persona que está en riesgo y está constantemente pensando en la muerte como una opción y observa a otra persona o sabe de otra persona, o por ejemplo, uno de los factores de riesgo más altos es que uno tenga a una persona, un familiar o un buen amigo que haya muerto por suicidio. Entonces, uno le da un permiso a esa persona. 2, entonces le dice, esta es una solución, ¿verdad? Y lo que hace entonces es que la persona se copia. En los Estados Unidos esto se llama el copycat. Entonces sí, en Panamá en este momento, al hacerse mucho más visual y que todo el mundo está oyendo de esta cosa y cómo lo hizo la persona, las personas en riesgo entonces están contagiándose de esto y por eso es que hemos visto un aumento. Vamos a hablar de lo predecible versus lo prevenible, que es el suicidio. Ok. Cuando yo tengo una persona como esto, en tratamiento, por ejemplo, el tratamiento puede prevenir. Las estadísticas te dicen que el tratamiento reduce el riesgo. Eso es una manera de prevenir que la persona entonces muera por estas causas. Okay. Pero cuando yo tengo una persona que me está diciendo, yo me quiero morir, ¿verdad? Y lo estoy planeando y todas estas cosas, yo no puedo saber exactamente en el minuto o el día donde lo va a hacer. O sea, es prevenible, pero no es predecible. Exactamente. Yo no puedo predecir en el momento que va a ser el acto. Por eso es, 1, educación. Las personas tienen que saber lo que les está pasando. Tú no tienes idea cuánta cantidad de personas llega al consultorio que tiene un trastorno de salud mental que jamás se hubiera imaginado que eso es lo que tiene. No, es que yo soy un fresco, yo soy un irresponsable, yo digo, pero aquí debajo de todas estas cosas lo que hay es un trastorno de salud mental que es tratable. ¿Ves? Entonces las personas pasan mucho tiempo sufriendo y nosotros no sabemos cuándo ya el detonante hace que la persona no aguante más. Entonces lo que yo necesito hacer es educar a las personas, saber qué les está pasando, darles tratamiento para que entonces se haga la prevención eficaz. Es prevenible, lo que pasa es que hay que saber cómo detectarlo, cómo ayudar a otros. Exactamente. Vamos a un cambio comercial, seguimos hablando de esto en el siguiente bloque. No se vaya, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con la psicóloga Vali Maduro. Tema: suicidio. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con Vali Maduro, psicóloga experta en suicidios. Doctora, ¿por qué la veo hablar de murió por suicidio en vez de se suicidó? Por la responsabilidad que se le aplica al paciente que muere por suicidio, ¿verdad? Si nosotros decimos se suicidó, la responsabilidad sobrecae totalmente en la persona. Nosotros no decimos que una persona se cancerizó.
¿ok? Eso responsabilizaría a la persona de la muerte por cáncer. Entonces, la enfermedad hace que la persona muera por alguno de sus, de repente, dificultades, ¿verdad? Lo mismo aquí en salud mental. La persona tiene una enfermedad, tiene una dificultad en salud mental y el resultado a veces, lastimosamente, es la muerte. No es que la persona es responsable de su enfermedad y no es tampoco responsable de su muerte. El estigma, cuando a una persona se le hace responsable, entonces la persona se avergüenza muchísimo más, no busca ayuda y dificulta muchísimo más que la persona mejore. Lo mismo, los familiares, los sobrevivientes de una persona que muere por suicidio, entonces quedan con esta vergüenza para el resto de sus días, porque la sociedad comienza a culparlos a ellos o a culpar de repente también hasta a los profesionales de salud mental. ¿Quiénes son los sobrevivientes a un suicidio? ¿Los familiares que sobreviven la pérdida o los que lo intentaron y no cumplieron su objetivo? No, son los familiares y amigos, las personas cercanas a la persona que murió por suicidio. ¿Okay? Los sobrevivientes de un suicidio, las personas que intentaron y sobrevivieron, son solamente pues, los pacientes y una persona que ha hecho un intento. Tampoco se debe hablar de logró su objetivo, logró su cometido, lo logró. Exactamente. Nosotros no hablamos como que fue un éxito, fue un fracaso, lo logró. Nosotros decimos, por ejemplo, la persona hizo un intento, ¿verdad? Y lo dejamos hasta ahí. Porque de nuevo, si es un fracaso, si una persona, por ejemplo, ya se está sintiendo mal, ya no tiene una autoestima elevada, se está sintiendo mal sobre sí mismo, y si nosotros comenzamos a decir, esta persona intentó y lo fracasó, imagínate cómo afecta eso a su autoestima también. Claro, lo traté y ni siquiera lo logré, o sea, ni para eso sirvo. Exactamente. Entonces nosotros necesitamos evitar ese tipo de comentario y de comunicación con la persona, porque de nuevo presionamos y afectamos la autoestima del paciente. Aquí entramos al tema comunicación. ¿Cómo debe comunicarse, tanto en los medios como en las redes sociales? Primordialmente con respeto, ¿no? La manera que a veces las personas hablan denigrante, de hacer un insulto sobre la persona que muere. Quedó sembrado no sé dónde. Thank you. Eso es lo que es. Palabras como esas que le faltan el respeto a la persona que muere y a su familia deben ser evitadas, siempre con respeto. Lo otro, nosotros nunca debemos decir cómo la manera que la persona perdió su vida no se debe decir porque pone en riesgo a las otras personas que en ese momento están pensando en la muerte como una opción. Le da un empujoncito al final que necesita, le da ideas. Le da ese permiso que te dije antes, le dice, sí, esta es una buena opción, entonces se evita los detalles. Lo otro también es que entonces siempre que uno va a hablar sobre el hecho de la muerte por suicidio, uno tiene que ir de la mano con herramientas de protección. ¿Dónde puede buscar ayuda? Si usted está en este momento, se siente que de repente está en riesgo, busque ayuda aquí. O sea, siempre que uno da una noticia de este tipo de muertes, tiene que venir dónde buscar ayuda. Recuerde que no está solo. Por favor, puede ir a los cuartos de urgencia y cositas como esa que de repente son consejos para que la persona sepa que es importante. Exactamente. Y dónde puede, de repente, los factores de protección. Las fotos, los videos. No. ¿Del todo? Tampoco. Es lo mismo. Para comenzar es una falta de respeto. ¿Okay? Muchas veces los familiares, no quieren y no pueden lidiar con la realidad y nosotros entonces estamos mandando todos estos videos que hacen muchísimo daño a los sobrevivientes. Lo otro es que, por supuesto, es una falta de límite en cuanto a la privacidad de los familiares y de la persona que muere. ¿Los medios lo están haciendo correctamente o no? Lastimosamente hay algunas televisoras que han aprendido de esto y lo están haciendo de manera correcta. Primordialmente los periódicos
todavía están dando las noticias de la manera. Esta es una manera irrespetuosa, como dices, quedó sembrado, o dan demasiados detalles de cómo el lugar y todo lo que pasó. Lo otro es que dan como razones, cosas superficiales. Por ejemplo, si una persona perdió el trabajo, esa no es la causa por la cual la persona muere verdaderamente. Hay todo un historial. La conducta suicida es muy compleja y tiene que sumarse muchas cosas para que una persona pueda llegar a hacer esto. Datos que quizás solo sepa la familia si acaso. Es que, vamos a decir, uno es la privacidad, pero dos es que no son verdaderamente las razones. Imagínense que tú tienes una persona en riesgo de suicidio y ha perdido el trabajo y se pone muchísimo más nerviosa porque, mira, si esta persona fue por eso, no es por eso. Es la suma de muchas cosas. Es una razón falsa lo que a veces los medios están diciendo. Entonces, es importantísimo, Flor, que los medios de comunicación que juegan un papel primordial en la prevención no continúen haciendo eso, que verdaderamente aprendan. Nosotros rompamos el silencio, nosotros le dimos un folleto, entregamos a los periodistas un folleto con las recomendaciones de cómo se debe hacer esto, porque uno de los riesgos más grandes es que cuando una persona muere por suicidio, porque otras personas que están en riesgo se ponen en mayor peligro. O sea que la función de ellos es primordial. ¿Esto aplica igualito para redes? Por supuesto también. Todos los ciudadanos tenemos un rol y nuestro rol es cuidarnos entre nosotros. Buenísimo lo que me acabas de decir, porque en las redes sociales nosotros nos convertimos en periodistas, en multiplicadores, vamos a decir no periodistas, en comunicadores. Somos multiplicadores de la información. Nosotros también tenemos que seguir eso. No poner fotos, no poner qué fue lo que pasó, no insultar y sobre todo dejar saber a las personas que son importantes, que no están solos. Por ejemplo, yo no sé si tú has visto en las redes sociales, hay un mensaje muy bueno que dice, por favor, comparte este mensaje porque yo le quiero demostrar a una persona que siempre hay alguien ahí dispuesto para escuchar. Esos mensajes son mucho más productivos y positivos que de repente estar mostrando videos. Lo otro que pasa muchísimo en las redes es que las personas que lastimosamente no saben sobre salud mental comienzan a decir insultos sobre esa persona. ¿Ves? Esto, y también, por ejemplo, responsabilizar. Era un cobarde, era un egoísta. Eso lo tenemos que eliminar. ¿Sabes lo que hacen estos insultos? Hacen que la persona que tiene un problema de salud mental se avergüence muchísimo más y no busque ayuda. Vamos a un cambio comercial, volvemos y hablamos de las herramientas y la preparación que tenemos para afrontar estos problemas. Usted no se vaya, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Bali Maduro. Ya de vuelta con Flor Misrachi Pregunta, hoy con la psicóloga Bali Maduro. ¿Cómo ayudar a un ser querido en riesgo? Primero, cómo detectar que está en riesgo y segundo, cómo hablarle para no afectarlo más. Tenemos que comenzar a educarnos sobre salud mental. Por ejemplo, tener la curiosidad. Cuando un estudiante, cuando un adulto no funciona, por ejemplo, para la edad esperada, si yo tengo un hijo y que no le está yendo bien en la escuela, no podemos correr rápidamente a decir es un fresco, es un irresponsable, no. Porque cuando tenemos un adulto que se le está haciendo difícil levantarse, lo mismo. Necesitamos comenzar a pensar qué está pasando más allá de la conducta que observamos. Eso es primordial. Entonces, ¿estará teniendo una dificultad de salud emocional? Y llevarlo a ¿Cuáles son las señales de alerta? Cambios en la conducta, como estas cosas. Si tú sabes que tú tienes una persona inteligente y capaz y no está pudiendo funcionar, esa es una señal de alerta. Si la persona, por ejemplo, funcionaba bien y de repente dejó de funcionar, esa es otra señal de alerta. Cambios radicales. Si la persona de repente era muy social y comenzó a no querer, de repente la persona comienza a ponerse muy brava,
todas estas cosas son señales de alerta de que algo no está funcionando de la manera que debería funcionar. Uno, educarnos. Dos, por lo menos, así mismo, si yo me siento mal físicamente, yo voy a un doctor, el doctor me hace una evaluación y me dice que tengo. Entonces, vayamos a una evaluación a ver qué le está pasando a la persona, porque siempre lo que hacemos es empujar a la persona o criticar a la persona o castigar a la persona, porque eso es lo otro que está pasando muchísimo, castigamos a la persona y creemos que eso va a ser el cambio. Entonces, no, edúcate, busca ayuda y ve a tratamiento. Eso es una manera de ayudar. Hablemos ahora del tratamiento. ¿Estamos preparados para una hospitalización por estos temas? Empecemos a nivel privado, empecemos. Ok. Lastimosamente, a nivel privado, cada vez se cierran más los espacios. En Panamá había un hospital privado que tenía un número, vamos a decir, 10 camas para salud mental, y ahora hizo una reducción a la mitad de las camas y se está esperando que hasta que cierre. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no es costo efectivo. O sea, si tú tienes un paciente de salud mental, el paciente está ahí y no le está dando una venoclisis y no le estás haciendo de repente otro tipo de exámenes, una radiografía, una resonancia magnética, y tienes un paciente que de repente está ahí acostado porque necesita supervisión 24 horas, que tiene de repente una enfermera que lo supervisa y está contenido, los profesionales van allá y le dan las terapias, el tratamiento y todo lo demás, pero no está sumando con las otras cantidades. Tengo que decirte la verdad, ¿no? No me vayan a caer encima ahora, pero es por eso. Y a nivel público, ¿estamos preparados para atender estas? El nivel público, de nuevo lastimosamente, no cuenta con el presupuesto apropiado. O sea, salud mental tiene su presupuesto dentro de salud física, lo que lo hace invisible. Me explico. Nosotros no tenemos un presupuesto para un hospital con suficientes camas. Muchas veces las personas hacen un intento de suicidio y la persona, vamos a decir, tomó algún tipo de medicamento. Les hacen el procedimiento y los tienen que mandar a su casa. ¿Qué te acabo de decir? Los primeros 3 meses la persona está en un riesgo alto. Si tú lo mandas a tu casa en menos de 24, 48 horas, esa persona sigue en un riesgo altísimo. Entonces, verdaderamente no estamos haciendo un buen servicio. Y el servicio, o sea, hablamos de las camas, hablamos del presupuesto, pero ¿y el servicio? Cuando realmente los hospitalizan, ¿les dan una calidad de atención? ¿Una atención de calidad, perdón? Ok, hay de todo, o sea, pero nosotros siempre podemos mejorar. Por ejemplo, los profesionales en salud mental necesitamos capacitarnos. Muchas cosas han cambiado en el último año. Por ejemplo, este avance en que el 911 va a atender a los casos de salud mental es buenísimo. Por ejemplo, que el Ministerio de Salud aprobó las guías de cómo todos los profesionales van a dar tratamiento o deben responder a un riesgo de una persona con problemas de salud mental. Es un gran avance. De que se creara una comisión para hacer una ley específica de cómo vamos a lidiar con el tema de riesgo de suicidio. Todos esos cambios han sido avances grandísimos. Ahora nosotros necesitamos ver cómo todo eso se va a poner en acción, ¿verdad? Porque de ahí va a tener, vamos a tener que aumentar las camas, vamos a tener que aumentar los profesionales, porque si las personas van a comenzar a llamar muchísimo más, a decir necesito ayuda, el sistema de este momento no los va a poder ayudar. Entonces, lo que vamos a tener es que ampliar la capacidad. Entonces es un reto. Y por último, un mensaje a quienes nos están escuchando y puedan estar en riesgo. Ok. Es sumamente importante que sepan que no están solos, que son únicos, que son personas que la vida no sería igual si ellos no están con nosotros. Eso es para que sepan. Lo otro es, todo se puede cambiar. Lo único que no se puede cambiar es la muerte. Busca ayuda. El tratamiento es efectivo. Yo sé que al principio el tratamiento es muy difícil, por eso que la mayoría de las personas tiende a dejarlo, pero mantente en tu tratamiento, porque el tratamiento es efectivo
y las cosas cambian y tú te puedes recuperar, tú puedes tener una vida que valga la pena vivir, ¿ok? Y que te sientas feliz y no te pierdas entonces ese futuro que también se merece la persona. Gracias, mil gracias por acompañarnos y a ustedes también gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con la psicóloga Bali Maduro. Que tengan excelente día.